algo impredecibles, pero estamos ya aquí con muchísimo gusto. Y bueno, como lo mencionaba anteriormente, fíjate, tenemos algún problema con Instagram, se nos está congelando. Cerremos entonces Instagram y vamos a quedarnos únicamente con Facebook. Listo. Ok, bueno, pues estamos aquí con muchísimo gusto. Fernanda, un placer tenerte. Nos hizo sudar un poco la gota gorda esta parte de la tecnología, pero bueno, así es, Sí, la verdad que sí. Y tenerte ya sin tanta presentación, tenerte aquí con nosotros, agradecerte tu tiempo a la distancia en esta agenda que aunque está relativamente tranquila, hay muchos proyectos. Y de nueva cuenta, bienvenida Fernanda Lastra a esta entrevista Mujeres dejando huella. Un gusto tenerte con nosotros, Fernanda. Muchas gracias, Hilda. Un gusto es para mí estar aquí. Gracias a ti, de verdad. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Para que la gente que ya tuvo la paciencia pueda conocer un poco más de Fernanda. Platícanos, Fernanda, un poco sobre todo tu desarrollo, sobre toda tu preparación musical, que en verdad es muy grata la historia, así que por favor compártenos un poco. Bueno, sí, cómo no. Comencé mis estudios musicales, vamos a decir, a los 8 años, cuando ingresé a la Escuela Municipal de Danzas en mi ciudad de Mar del Plata. Y 2 años después, en el conservatorio, a los 10, estudiando piano. Pero ya desde los 8, bueno, nosotros teníamos a su vez, además de las clases de ballet, las clases de educación musical, donde aprendíamos, bueno, a solfear, a cantar, a identificar los primeros ritmos, y nos daban una flauta dulce. Y era la manera que nos hacían, jugando, empezar a, a transitar el mundo de la música y cómo contar compases, y bueno, que es tan importante para un bailarín, ¿no? Y desde el primer momento, bueno, yo ya me di cuenta que tenía cierta facilidad para la música, y de hecho me volví una fanática porque me pasaba tocando todo el día. Lo que más adoraba hacer era tirarme en mi cama, mirar el cielo raso y sacar canciones, sacar lo que sea, porque no sé, en un momento, bueno, lo primero que se hace es enseñar la escala diatónica, pero yo ya después me había dado cuenta cómo hacer los semitonos, y bueno, ya como que empezaba a jugar un poco más con eso, al punto de que mi mamá a veces me decía: Fer, basta, para un poquito. Y después también me he dado cuenta con mis compañeros, que tenían cierta facilidad. Y a los 10, yo tenía, bueno, mis padres tenían una familia muy amiga, a la que íbamos siempre cuando éramos chiquitos, una suerte de segundos abuelos. Tienen un piano en la casa, y era mi deleite ir a tocar el piano cuando iba, a la casa de ellos, y entonces después le pedí a mi mamá que quería estudiar piano. Y bueno, me anotó en el conservatorio y empecé a los 10, y estuve allí hasta los 18, también con la escuela de danzas a la vez. Siempre hice muchas cosas, siempre fue como mi schedule, siempre fue mi cronograma de horarios y de cosas, siempre fue como muy loco, digamos. Pero bueno, muy, muy contenta de poder hacer y de descubrir todo este mundo. Y a los 18, decidí estudiar dirección orquestal, así que me mudé a la ciudad de La Plata, donde estudié dirección orquestal y dirección coral, porque algo que tampoco dije, que cuando era chica, en la escuela de danzas había un coro, y comencé a cantar en coros. Primero coro de niños, después pasé a coro amateur, coro de jóvenes, coro de juvenil de la Universidad de Mar del Plata. Después, el coro que me cambió la vida y que, digamos, fue el que me hizo descubrir la música sinfónica, que fue el Coral Carmina de Mar del Plata, que es un coro que hace sinfónico corales solamente. Así que yo tenía 15 años cuando entré, y el maestro, Horacio Lanzi, era el director y a su vez profesor del conservatorio. Y bueno, cantamos la novena sinfonía de Beethoven, que fue la obra que me marcó a los 15, y que
el primer ensayo general me acuerdo que, bueno, el coro cantaba recién en el cuarto movimiento, así que estuve esperando un buen rato hasta que pude cantar, pero me moví del escenario. O sea, estaba absolutamente, no sé cómo decirlo, atrapada y conmovida por el sonido. Recuerdo sentir las vibraciones del sonido en mis pies, porque el Teatro Colón de Mar del Plata, que es un teatro precioso, el estilo español, eh, piso de madera, así que todo se transmite y bueno, especialmente el tercer movimiento fue el que esa noche soñé con ese movimiento. Y bueno, y ahí como que empecé a descubrir, bueno, primero el repertorio sinfónico coral, porque yo canté de los 15 a los 18, esos 3 años, y después cuando me fui a La Plata venía y le había pedido al maestro poder cantar, o sea, faltar a varios ensayos, ensayábamos los sábados, me acuerdo, y al principio cuando yo vivía en La Plata, como cualquier persona que se muda y se sale de la casa de los padres, cada 15 días estaba en Mar del Plata, cada 15 días estaba en mi casa. Así que yo le había dicho al maestro Lanzi, por favor, déjeme cantar, déjeme participar en los próximos proyectos que hicimos, Love Gesang, Mendelssohn, hicimos Carmina Burana, Mozart, Requiem, bueno, un montón de obras, y ahí, y bueno, y él me dejó, que eso es fundamental, así que yo cada 15 días iba a un ensayo y después sí, iba la semana del concierto, iba a los generales y todo y cantaba. Así que eso lo sostuve 1 o 2 años más, hasta los 20. Y en paralelo, bueno, en La Plata hice dirección coral porque siempre me gustó el coro, o sea, es donde empecé a hacer música sinfónica, pero además, bueno, en La Plata entré a muy buenos coros. En la parte de dirección orquestal yo seguía con el piano, había pedido un pase al Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata, del Conservatorio Luis Llaneo de Mar del Plata, me fui al Gilardo y hacía las dos cosas. Entonces hacía el conservatorio y la facultad y hacía música de cámara y cantaba en coros. Bueno, el cronograma de mi semana era como muy loco, pero muy feliz porque creo que tenía 25 o 24, no sé, que entré a un coro muy, muy bueno, ganamos concursos, así que pude hacer música a un muy buen nivel y bueno, después en el 2007 primero me gradué de dirección orquestal, de dirección coral, que ahí preparé La Pasión según San Juan, otro delirio yo digo, no, quiero hacer esto porque amo esta obra, no, estás loca, no, esto es imposible y no. Pero lo preparamos más o menos en 6 meses, y ese año me lo tomé para hacer mi tesis y para hacer ese concierto fantástico, completa, con coro, con orquesta, todo. Y, y bueno, y el año siguiente me recibí de orquestal con la Sinfónica de Mar del Plata, que fue la primera vez que dirigí esa agrupación profesional. Muy lindo porque mucha gente de la Sinfónica eran mis maestros de cuando yo iba al conservatorio, así que era como, no sé, como yo Muy estaba, acogedor. Ujú. sí, muy, no sé, y otros, mitad profesores y mitad colegas, porque hoy por hoy incluso la Sinfónica tiene colegas que teníamos 10, 12, 13 cuando éramos compañeros y hoy por hoy somos músicos profesionales, así que es hermoso. Cada vez que vuelvo a a dirigir, a Mar del Plata, le decimos Mar del, a dirigir la Sinfónica. Así que bueno, en ese momento se terminó, vamos a decir, la educación formal en la universidad, pero nunca paré de estudiar. Siempre cursos particulares, clases particulares, workshops. Desde 2011 empecé a viajar a Brasil todos los años, hasta 2016, participando en diferentes festivales en los veranos. Ahí trabajé con muchos maestros, profesores que venían de otros lugares del mundo, Portugal, Japón, eh, Reino Unido. Bueno, Brasil tiene lo que es festivales de música en verano es fantástico, tiene muchísima
oferta y muy buena. Tuve la fortuna también de ir a buenos festivales. Y en el mientras tanto, bueno, yo era docente primero en la Universidad de La Plata, empecé como docente alumno, después fui docente graduado, después, bueno, desde 2005 a 2012, no, perdón, a 2016, que fue el año que me vine a Estados Unidos, seguí dando clases en la universidad e incluso empecé antes en otra cátedra cuando estaba en segundo año, que era ayudante pequeñito, ayudante, no sé, pero yo quería trabajar con ese maestro que me fascinó desde el primer día. Y entonces le pregunté si podía estar en la cátedra, me dijo que sí, y estaba feliz ahí. Después pasé a la cátedra de Silvia Malbrán. Ese maestro era Mario Carpinetti, que sabía muchísimo, muchísimo, era buenísimo escucharlo hablar. Y después pasé a la cátedra de Silvia Malbrán, súper excelente educadora musical, referente también de nuestro país. Así que ahí estuve, sí, desde el 2005 al 2016. ¿Cómo es? Y bueno, también paralelo empecé, bueno, a dirigir coros. Primero fundé un coro de una ciudad pequeñita que está cerca de La Plata, que se llama Verónica, el coro municipal de Verónica, lo dirigí por 3 años. Organicé los festivales de coros ahí durante 3 años, invitando coros de la región. Bueno, y ahí empecé a disfrutar mi otra faceta, que es la gestión. Que eso es un tema muy grande, ¿no? O sea, porque fíjate que hay algo muy curioso que además pareciera irrelevante. O sea, ¿qué tan irrelevante puede ser que una directora nos comparta sus inicios musicales cuando efectivamente lo que uno quiere escuchar es la masterclass, el diplomado, la dirección con los directores, etcétera, etcétera? Y resulta que no. O sea, resulta que rompemos la idea que se pudiera tener, a lo mejor no existe, pero que se pudiera tener, de que hay como unas características o un camino diferente para llegar a la música. En tu caso, la música llega de una manera muy amable, muy amena. Tú me compartiste que curiosamente en tu familia no hay músicos, o sea, eso es una cuestión que nace contigo, ¿no? Que viene, que te atrapa. Yo siempre he dicho que cuando a los niños se les logra cautivar con el sonido y con las vibraciones, difícilmente un niño puede dejar lo que sería la música. Y entonces, pareciera muy fácil, o sea, platicamos en una pregunta sobre todo lo que ha hecho y entonces son años y bueno, y pareciera todo sonrisas, todo alegría. No. Y realmente hay un sacrificio muy grande, hay un trabajo muy fuerte que hace que precisamente llegues al lugar en donde estás, que vamos a ir caminando paulatinamente, ¿no? Dijiste 2 puntos muy importantes y yo quisiera mencionarlos porque justamente platicaba contigo que estaba observando una plática de la maestra Ligia y ella mencionaba qué tan importante era el inicio de un director a través de la práctica coral, porque entonces la cuestión vocal te ayudaba a tener como un conocimiento más natural de los fraseos, etcétera, etcétera. Pero en tu caso fue completamente, no accidental, pero fue una cuestión circunstancial. Tú llegaste a la cuestión del canto, como muchas directoras nos han compartido, pero llegaste porque te gustaba, no había todavía esa conexión. Sí, y también debo decir que en mi casa se canta mucho, mi papá canta todo el tiempo, siempre ha cantado, o sea, y siempre he escuchado mucha música. Y de hecho yo no me acuerdo, pero me han contado que cuando yo tenía 2, 3 años, a mi papá le encantaba enseñarme poemas y recitaba, no sé, Martín Fierro, no completo, pero poemas y largos, y la cuestión de la memoria y la rítmica y mi papá tiene muy buen sentido de ritmo también, y es súper afinado, y bueno, mi mamá también le gustaba mucho la música, y también me ha contado mi mamá que su abuela tocaba las castañuelas, española, y bueno, entonces como que en algún lado está, y después el de entrenamiento de cuando uno es chiquito y las canciones de niños, ¿no? De las canciones con acciones. Vamos a hacer esto, y lo cantamos, y lo bailamos, y nos sentamos, y todo al ritmo
También tuve la fortuna de que en mi jardín de infantes la música era muy importante y ya desde ese momento le habían dicho a mi mamá que yo tenía facilidad eh, para aprender, o sea, las canciones. En la escuela primaria a veces me ponían a cantar sola o a veces yo me mandaba a cantar sola porque me gustaba, porque era una cosa. En el momento en el que había música, hoy lamentablemente en Argentina hay muchas escuelas que no tienen música y bueno, la verdad que la formación musical para los chicos es fundamental porque no solamente te acerca al mundo sensible, pero es como una conexión con uno mismo. No importa que uno no vaya a ser que uno vaya a ser músico o no, ese no es el objetivo es la expresión, la escucha atenta, porque la música, no se puede escuchar música conversando encima. Sí, haciendo otras cosas, pero no conversando encima. Uno tiene que estar en silencio para escuchar. Y ese silencio y esa escucha, esa comunicación es súper importante en la formación de un niño, en la formación de una sociedad, durante todo. Es súper importante. El respeto. Claro, claro, definitivamente. Previo a todo eso, tú logras comprender muchísimo y muy a fondo esta parte importante de la música en los niños de una manera natural, ¿no? Y entonces, cuéntanos un poco, y lo voy a leer porque no quiero que que se me equivoque, porque tú tienes una experiencia que te abre un panorama muy amplio de la dirección orquestal, ¿no? Porque traes una formación de directora coral, de directora pues sinfónica, por así decirlo, y de repente llega a ti algo similar en tu país, que sería como el sistema de orquestas en Venezuela, que es el programa provincial de orquestas escuela. Y entonces ahí empiezas a desarrollarte durante un buen número de años y curiosamente de ahí se enlaza un proyecto cuando tú descubres que ya no hay más, ¿no? O sea, llegan a un tope y no hay más. Así que cuéntanos, por favor, sobre Sí. tu presencia, ¿no? En el programa provincial. Exacto. En 2008 fue, o 2010, no recuerdo, comencé a trabajar en la Orquesta Escuela de Chascomús, que en ese momento era el epicentro, el núcleo, digamos, central del sistema en Argentina. En 2010, no fue en 2008, porque en 2010 viajamos a Caracas para tener perfeccionamiento en el sistema, y bueno, tomamos varios workshops, masterclasses. En el momento en el que el programa provincial, el PPOE, que le decimos nosotros, programa provincial de orquestas escuelas, se estaba creando. Así que fui parte de todo ese proceso, siendo jurado de profesores, ayudando, era asistente de dirección de la fundadora que se llama Valeria Tela, a su vez coordinaba profesores. Ahí trabajé durante 3 años específicamente en la Orquesta Escuela de Chascomús y 2 años en el sistema por fuera de la Orquesta Escuela. Y bueno, en los últimos 2 años se había creado un equipo de trabajo para crear los nuevos contenidos en educación musical, y el equipo estaba formado por un director orquestal, en este caso era yo, un director de coros y 2 educadoras. Y bueno, la idea era ver, y ahí viajamos durante esos 2 años por la provincia de Buenos Aires, haciendo seminarios y conferencias y bueno, haciendo perfeccionamiento para los profesores del sistema, del programa provincial de orquestas escuela. Y el objetivo era bueno, los programas de conservatorio están preparados para una formación de profesorado. Nosotros estamos preparando una formación de instrumentista, y además estamos trabajando con chicos. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo nuevo que sea atractivo para los chicos y que nos dé los mismos resultados, que fundamentalmente que sepan leer y que puedan tocar lo que está escrito, ¿no? Entonces, fue un gran desafío y estuvo buenísimo ese proceso. En los 3 años anteriores, bueno, sí, dirigí la juvenil y a veces hacía ensayos también con la infantil, y ahí en Chascomús como directora, y a su vez coordinaba lo que se llamaban talleres o seccionales con los profesores. Entonces, yo era quien, bueno, si los chelos necesitan un seccional, era yo quien estaba
detrás del profesor de cello y de los horarios de trabajar no sé, de letra A a letra C, y bueno, ese era mi trabajo también. Entonces ahí también aprendí a trabajar, a liderar, a trabajar en grupo. También yo recibía trabajo de Valeria, sin gustarme desde su conjunto. Y después todo el impacto de trabajar chicos o de trabajar en un programa con las características del sistema cuando uno ve que transforma la vida de los chicos, de los padres, de la comunidad. eh, no sé, el 85-90% de los conciertos que encontrar, porque era mucha emoción de ver a los chicos, a los padres. Siempre fue como muy fuerte emocionalmente poder trabajar en el proyecto. Pero bueno, también llegó una etapa en la cual yo que, hice ahí mi propio este, Es que bueno, perdón, se como que se congeló un poco ay, pero ya estamos teniendo algunas fallitas, sí, pero estamos no sé continuando, así por que qué. Ujú. yo te escucho bien. Sí, así que bueno, eso, en 2013, Pero ya, después con mi formación de emprendedor, vamos a decir, he estado desde ese momento relacionada con el mundo emprendedor y haciendo cursos, eh, gestión musical. Bueno, el año pasado fui becada por un fellowship de la Academia Eastman acá en Estados Unidos para hacer un seminario durante el verano. Eh, pero bueno, volviendo a 2016, 2013, perdón, armé la Trama Ensamble, que duró 4 años hasta que me vine en 2016 hasta aquí a Estados Unidos. Una vez más, también con esa necesidad de decir, necesito, si quiero hacer música a nivel profesional. Entonces, si bien lo que estamos haciendo es un gran impacto en la comunidad, porque la verdad que eh, como que de repente, perdóname Fernanda, pero no de sé si repente te perdí un poco, perdóname Fernanda, te sí, perdí, ya, ahora sí, sí, ya, sí, sí, sí. ahí estamos. Eh, sí, bueno, 13 que armé la trama se hizo mucho. Bien, me probé a mí misma en el rol de director musical y director artístico, lo que implica no solamente hacer los ensayos, cuándo vamos, qué repertorio tocamos, si hay que hacer una adaptación también o adaptaciones, porque mi intención era hacer música sinfónica, pero en los primeros años no teníamos una orquesta sinfónica, así que aproveché también para hacer música de orquesta de cámara, de orquesta de cuerdas y a veces como banda sinfónica también, incorporando las cuerdas graves. Entonces era como también muy variado para la persona que iba a ver, porque veía muchas agrupaciones, diferente repertorio. Siempre me interesó también interés en el público, así que yo explicaba las obras. Bueno, como que ahí la verdad que estuvo en el proyecto. Adoro a todos. Un aprendizaje continuo, si bien fue arduo, tengo que decir que siendo muchas cosas y al ser un proyecto independiente no sentía el apoyo
si bien sí nos declararon de interés municipal por la Municipalidad de La Plata, teníamos ciertos apoyos del conservatorio, bueno, pero al ser un proyecto independiente, a veces en un contexto en el cual el Estado debería garantizar el arte, la salud de Argentina, me pasaba que cuando iba a comunicarme con algún sponsor o alguna empresa para que pudiera ser parte del proyecto, como que me miraban un poco raro, pero es como, es un proyecto, pero es, y lo más raro, lo más ahí nos fuimos. No, no, no. Tú te Eh, perdiste un poco, yo me veo bien, pero yo creo que tú eh, sí de repente te bloqueas, ahí pero a estamos. ver, ahí estamos. ¿Tú sí me escuchas bien? Cuando participamos, sí, perfecto. Cuando participamos en el último año en las TEDx, en TED Talks, para menores el objetivo o el desafío era tocar música para ese target de edad, que era muy difícil. Y el otro momento, así como fuera de lo común, una feria de emprendedores. Ujú. Y como la gente no entendía nada porque éramos una orquesta en una feria de emprendedores, y lo que buscábamos era apoyo económico. Te me volviste a ir un poquito, Fernanda. A ver, no sé si tú sí me escuchas bien. Si estás ahí, teníamos algunos problemas hace rato con el internet. Esperemos que no nos vuelva a fallar. Y bueno, pues sí, efectivamente, Ay, Fernanda, ya. sí, ¿Ya me escuchas bien, Fernanda? Yo te veo todavía. acá Ya, estoy, no sé ya. qué pasa. No, Sí, yo yo te también lo veo. sé, ¿eh? Yo me veo No, constante, pero de repente te veo a ti congelada. Algo nos está haciendo el día de hoy mm, el Internet, nos está haciendo un poquito más sí, difícil la entrevista, pero vaya, yo creo que sería como sacar a relucir un poco, si me lo permites, eh, nos cuentas, ¿no? Esta parte tuya tan importante de la gestión, de todo el trabajo que tú haces, del cariño cultural que le tienes a tu país. Sí a ver, porque te veo un poquito, a ver, tú dime, Fernanda, si sí me escuchas, porque te tengo en dos aparatos, pero en los dos ya te me fuiste. ¿Sí estás por ahí? Sí, creo que sí, perdimos un poquito la conexión. Bueno, pues es que no sé si seremos nosotros, pero creo que la gente sí me está viendo a mí. A mí le agradecería muchísimo a las personas que muy amablemente están conectados para saber si a mí me escuchan de manera constante, si no hay ningún problema en la transmisión que tengo yo.
Ay, Listo, Fernanda, ¿me escuchas? no te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar, estoy... Bueno, sí, te escucho. Estamos ya directo, seguimos aquí. Sí. Déjame ver porque las personas me comentaban que inclusive me dejaron de escuchar a mí, pero espero que no. Curioso, ¿tú me escuchas bien, Fernanda? Perfecto, sí, sí, perfecto. Ok, déjame checar para ver qué problema nos está ocasionando, porque me comentan que no se escucha muy bien, pero yo te escucho muy bien a ti, aunque te veo un poquito diferente, te veo pixeleada. Y Porque cambié a Chrome porque el Mozilla no estaba congelado. ok, me Sí, no sé, comentan que ya se realmente. escucha, que ya nos escuchan a las dos, entonces vamos a seguir platicando. Esperemos que no nos haga Ay, esto. Y bueno, esto es pues un sufrimiento, no sé por sí, qué. yo creo que Ay, sabes por favor. que debe de ser una parte importante, alguna cuestión que tenemos que apretar aquí. Agradezco mucho a la gente tan amable que nos está compartiendo. Ay, sí, gracias. Se escucha fenomenal, eso es la maravilla de esto, aunque parece que estuviéramos lejos. Fernanda, bueno, nos estabas compartiendo todo lo que hiciste en Argentina, la creación de tu orquesta Sí. independiente, el hecho de hacer la gestión de un proyecto e inclusive llegar a un lugar, a un encuentro de emprendedores, Sí. donde curiosamente llegas tú a vender un proyecto cultural, ¿no? O sea, donde toda la gente me imagino que vendía todo Sí, una orquesta sinfónica de jóvenes, ¿no? Entonces, desde exacto. ahí ya se veía todo este bagaje que tú tienes tan amplio y que seguramente todos, directores y directoras, en algún momento de su formación han tenido que hacer. Porque sí es muy cierto que como director, en tu parte formativa requieres tener el elemento humano para poder crecer musicalmente hablando, ¿no? Y entonces, yo le voy a dar una, le vamos a dar como un cambio diferente a tu vida, porque efectivamente en Argentina tú creces, en Argentina tú te desarrollas, adquieres todos tus conocimientos, pero siempre existe en ti una manera y una necesidad de crecer, de buscar la manera de nuevos retos. Y hago alusión a una frase que me gustó mucho, que me compartiste, que se hizo yo creo que parte fundamental en tu vida, que es el ahora o nunca, ¿no? Y entonces Sí. Fernanda se va de viaje a Estados Unidos con la intención firme de hacer posgrados, que los está llevando a cabo y en donde tiene una experiencia que nos tiene que compartir maravillosa. Cuéntanos de la vida de Fernanda al llegar. ¿Cómo llegas para los jóvenes estudiantes de música? ¿Cómo es que Mm. llegas a Estados Unidos? Bueno, en ese momento yo estaba estudiando en Argentina de manera particular con el maestro Luis Gorelick y le comento, siempre mi intención fue estudiar afuera o hacer alguna experiencia profesional y también de vida, o sea, no solamente para saber más de la dirección orquestal, sino como Fernanda creciendo en otra cultura, nutrirse de otras experiencias, expandir la visión. Uno cuando viaja, eso ya lo había comprobado antes, cada vez que uno se mueve, eh, conoce gente nueva y se expande. Y tenía esa necesidad gigantesca de expansión, de conocer cosas nuevas y a su vez aprender más del repertorio, tener a mi cargo una orquesta todas las semanas, sinfónica, completa. Eh, mm, bueno, y entonces surgió la posibilidad, él me dijo, mira, yo conozco un colega en Estados Unidos, ¿por qué no le escribís? Bueno, le escribo, ese año él estaba en año sabático, de todas maneras yo aplico a otras universidades. Eh, Resumiendo, termino siendo aceptada en dos universidades acá y finalmente fui a estudiar con Gerardo Edelstein, que es el maestro que me habían recomendado, que es argentino también. Y también elegí Penn State, donde hice mi máster, porque realmente me fascinó. En ese momento también había ido a Missouri, que también había sido aceptada ahí. Eh,
Y bueno, esos 2 primeros años del máster fue acomodarme a una nueva cultura, acomodarme a nuevos tiempos, porque la vida cotidiana de aquí es muy rápida, no, a nuevos tiempos de estudio, estudiar una sinfonía en una semana y media, y después, o 2 semanas, y después otro y otro y otro, y expandir repertorio, y trabajar con la sinfónica, y seccionales, y workshops, y bueno, y fue fantástico. Así que lo único que hacía era la universidad. Después quise hacer el doctorado, así que también hice el mismo proceso de aplicación, Ahora estoy en la Universidad de Iowa, donde estoy ya casi finalizando el doctorado, me falta un año, comienza en agosto. Y aquí, bueno, también soy asistente, así como en Penn State, asistente de dirección de las orquestas, de la sinfónica, de la de cámara. A su vez soy asistente del programa de ópera, que también tuve posibilidades y bueno, buscando cada vez esto de superarse, de ampliar, de expandirse. Por una cuestión de que el repertorio, primero, que es amplio, gigantesco, no, yo sé que no me va a alcanzar la vida para estudiar todo lo que, lo que existe escrito para orquesta, ¿no? Pero bueno, es una carrera fascinante. Creo que es una de las partes más fascinantes de esta carrera, que nunca uno puede sentirse aburrido, o que ya lo consiguió todo, o que no hay nada más para hacer, porque al contrario, uno siente desesperación de que no puedes, ya estoy en la mitad de la vida, y todo lo que me falta. Y bueno, y después, obviamente, lo que te digo, la conciencia de decir, nunca voy a saberlo todo. Y eso es fantástico también, porque siempre hay nuevos proyectos, siempre nuevas cosas. Y que no tiene que ver solamente con el aprender las obras. Un director también eh, eh, tiene que aprender a trabajar con el instrumento, que es la orquesta. Y la orquesta está formada por personas. Entonces, uno toca a las personas en el buen sentido, digamos. Uno transmite un mensaje a una persona que tiene una historia, que tiene un día particular, que tiene unos objetivos de la vida, que tiene una familia, que por ahí ese día los chicos le trajeron el boletín con malas notas, no sé, cualquier cosa. No es como sentarse al piano o con el violín, que uno está con el instrumento y el instrumento no tiene opinión, ni voz ni voto. Cuando uno está delante de una orquesta, es importante tener esa parte humana, que es lo que nos acerca, a veces lo que no nos acerca nada con otras personas, ¿no? Y después, todo lo que tiene que ver con ser director artístico o director musical de una organización, que es lo que yo venía haciendo un poco con mi orquesta. Bueno, la programación. Si uno programa algo, está dando un mensaje. Entonces, ¿qué mensaje, qué visión tiene esta organización? ¿Cómo voy a transformar? Siempre es algo que a mí me encanta esa palabra, cómo voy a transformar la vida de las personas para mejor, cómo voy a aportar, cómo voy a hacer que la música sea un bien como lo es para mí, para toda la gente que viene a escucharnos, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que programar, bueno, después también ver, juntar plata. O sea, después en las grandes organizaciones todo eso tiene sus departamentos, departamento de finanzas, departamento de ta. Pero cuando uno recién está comenzando, hace todo uno, y eso es un gran aporte en una organización más grande. Hay cierta empatía con los diferentes departamentos, con las diferentes partes de la organización, que uno ya estuvo ahí, ya sabe poquito, porque en una organización grande es otra historia, pero no es que uno salió de la universidad y solamente estudió partituras y va a dirigir. Hay todo otro trabajo que tiene que ver bueno, con la gestión, con la personal, de las relaciones interpersonales, que eso se aprende y se aprende haciendo, porque uno trata con personas y va aprendiendo de las personas, y del trabajar en equipo, escuchar al otro, negociar algo que uno quiere hacer, pero todo eso se aprende haciendo, por más que uno lea muchos libros no sé, de recursos humanos. Después las personas
no están en los libros. Las personas son personas, sí, y es importante saber eso. Ahora, perdóname que te interrumpa, aunque se me congeló un poquito la sí, imagen. Estoy en posicionarse. Sí, acá sí, estamos. Sí, no, perdóname. Te decía, posicionarse en un lugar como parte del equipo. Uno es una parte de una gran estructura o de una pequeña estructura, pero es una rueda que hay algo que es importante también mencionar, o sea, la dirección orquestal es una profesión muy solitaria, pero nada podemos hacerlo solos, nada, en cualquier profesión. Y siempre necesitamos de la colaboración del otro, del trabajo codo a codo con otros. Y eso es importante. Fíjate que sacaste a relucir unos puntos muy importantes que además tiene que haber como un punto intermedio entre uno se tiene que involucrar en lo que sucede con la orquesta, eso es definitivo, no puedes estar ausente de lo que pasa, ¿no? Tenemos un claro ejemplo de un Karajan que cuidaba a detalle todo lo que sucedía con su orquesta, desde la ubicación de luz, etcétera, etcétera, todo lo que tenía que ver, ¿no? Entonces, creo, Fernanda, que te volví a perder un momento porque ya no te veo congelada, entonces quiero checar que no tengamos ningún problema otra vez con el internet. Tú dime si me escuchas. Creo que no. Creo que estamos teniendo otra vez problemas con el internet. Bueno, pues va la pregunta de nueva cuenta. Sí, me escuchan a mí perfectamente bien para continuar con esta parte. Sí, se volvió a desconectar. Bueno, pues lamentablemente estamos teniendo algunas fallas un poquito complicadas, pero bueno, retomar esta parte que nos estaba compartiendo la maestra Fernanda Lastra, porque efectivamente ella comparte toda esta cuestión que seguramente muchos de los directores que están ahorita conectados saben, ¿no? A lo que me refiero, cuando tienes que enfrentarte a arreglos especiales, a suplir algunos instrumentos con otros, a cubrir, a tener ensayos con pocas personas, sobre todo cuando haces un proyecto independiente. Y ella me comentaba previamente, gracias que me dicen que sí se escucha a mí, yo voy a esperar que la maestra Fernanda se pueda conectar de nuevo, esperemos que no tengamos que parar la entrevista porque hay cosas muy interesantes, pero como yo les mencionaba, de repente ella me platicaba que en su proyecto anterior que tenía en Argentina, obviamente no tenía cornos y entonces lo suplía con saxofones. Aquí está la maestra, qué bueno, aquí está. Aquí estás, Fernanda, no te preocupes. Perdón, no te preocupes. Me estoy moviendo. Por favor, ¿sabes qué? Además, nos está sucediendo como si fuera una novela que nos estás dando como a poquito y nos dejas en la parte de suspenso y de repente, pero bueno, eso es parte, ¿no, Fernanda? Yo te agradezco muchísimo a ti. Estaba yo comentándote antes de que perdiéramos contacto que efectivamente hay un punto intermedio, ¿no? Si bien Karajan controlaba todo lo que sucedía, ¿no? Él tenía un manejo de la iluminación, absolutamente todo se hacía como él decía, no perdía detalle, él era sumamente perfeccionista. Y en este caso también, esta parte del director que tiene que hacer esas cuestiones de hacer gestiones de todo tipo. Pero la otra cosa curiosa es que tú me compartías a mí, que no lo mencionaste, que cuando estabas, por ejemplo, en Argentina, había algunas carencias de instrumentos, ¿no? Y mencionabas tú sobre esta parte de ¿cómo se llama? De que suplían, ¿no? Suplías los cornos con los saxofones. Sí. Entonces, de repente vienes a un lugar en donde también me decías, de repente teníamos un ensayo y llegaban un poco tarde, o sea, al no tener un compromiso más que el de la música y la intención de la música, siempre es ir contracorriente. Llegas a Estados Unidos y tienes una orquesta full orquesta.
completa para hacer el programa que tú quieres. ¿Qué pasa con el desarrollo de la batuta de Fernanda? O sea, ¿qué es lo que pasa en esta parte, en este cambio? No decimos malo o bueno, simplemente son circunstancias y percepciones diferentes, así de sencillo, pero la realidad es de que tú llegas a Estados Unidos y se abre tu panorama, ¿no? Y empiezas a tener orquestas completas, a armar programas, a ser parte de montajes de ópera, a viajar y ampliar por completo. Compártenos esta visión, cómo tú la percibes sin caer en un análisis completamente político, pero sí tendríamos que colocar sobre la mesa esta situación que a veces nos lleva, en este caso como tú, a dejar de picar piedra a lo mejor en un lugar y tener que irte a un lugar donde todo se da de manera más sencilla. Bueno, sí, la verdad que el crecimiento es inevitable porque uno tiene un mejor instrumento. Es como cuando uno recién comienza a estudiar un instrumento. Por ejemplo, uno compra un violín en serie, ¿no? Los violines chinos, por ejemplo, que no es lo mismo que tener un violín de autor. Suena diferente, la madera es diferente, la reacción de la cuerda es diferente. Bueno, todo lo mismo se puede aplicar a una orquesta. O sea, si la orquesta que yo tengo son todos estudiantes de máster y de doctorado, o sea, el nivel de experiencia que tienen esos músicos me va a permitir a mí reaccionar o llegar a un punto de interpretación, vamos a decir, más profundo que si tengo que enseñar a decodificar el signo, no sé, a decodificar cómo suena un ritmo o las notas, que si es fa sostenido o fa natural, o sea, todas esas cosas quedan de lado para poder empezar a hacer música de una manera más artística. En esto cabe la propia interpretación, ¿no? Como uno a partir de un texto puede y debe, creo, como artista, imprimir su interpretación. Entonces, si bien eso siempre estuvo en mí, porque la verdad que creo que uno puede interpretar así sea 5 notas, siempre va a tener un fraseo, siempre va a tener una dirección, así como nosotros hablamos, con pausas, con comas, así es, en el mismo sistema se aplica para la música, siempre hay un punto de llegada y un punto de salida y hay un discurso en el medio. Pero teniendo un instrumento, a lo que vos decías, y teniendo una guía, todas, porque teniendo un maestro que está exclusivamente para ti todo el tiempo, realmente el crecimiento es inevitable, así como la técnica, uno desarrolla la técnica, se vuelve un poquito más reactivo a lo que la orquesta le está proponiendo, al sonido que viene de la orquesta, uno reacciona más rápido, uno empieza a despreocuparse de algunas cuestiones más, ocuparse de los músicos, como por ejemplo el ritmo, las notas y qué sé yo, y ocuparse un poquito más en lo que uno tiene que hacer para poner la música a través del cuerpo, ¿no? O sea, lo que hacemos los directores es un poco poner la música en el cuerpo y eso es lo que uno tiene que transmitir con los gestos, porque es una disciplina gestual. Entonces, eso es, digamos, tener un training mucho mayor, no es lo mismo una vez por semana un ensayo que todos los días, ver a tus maestros trabajar, ver a tus maestros resolver problemas, que es lo que más importante es una de las cosas más importantes a aprender, la dinámica de los ensayos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo pedir las cosas, cómo no. Bueno, estas son cosas que uno va aprendiendo también al ver trabajar a otros. Y cuando uno está trabajando, que alguien te dé un feedback, que te diga, mira, cuando dijiste esto, no, tardaste 15 minutos en explicar algo que se podría haber explicado con dos palabras. Eso también, las orquestas son sumamente caras. O sea, si uno se pone a pensar, son todos profesionales de alta performance. Imagínate que tenés en la selección nacional de fútbol
por 1 hora y media y no, o sea, son todos jugadores que cuestan mucho dinero, pero porque han dedicado su vida completa a eso. Estamos hablando de alto performance. Entonces, el tiempo del ensayo es muy importante. Manejar el tiempo para un director es fundamental y eso se aprende con horas de vuelo, se aprende haciendo y teniendo un feedback, teniendo a alguien que te vaya diciendo por acá, se aprende mirando a otros. Claro, y cuéntanos un poco. Sabemos que es una pregunta que seguramente se les hace a todos los directores, pero efectivamente se hace a todos los directores porque hay una visión o tiene que haber una diferencia, aunque sea mínima. ¿Qué es lo que pasa antes con Fernanda, que va a dirigir una obra, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ella antes cuando le dicen esta es la obra que se va a trabajar o tú determinas la obra que va a trabajar? ¿Qué es lo que pasa antes en el análisis, en el estudio? ¿Y qué pasa al momento de llegar? Porque efectivamente tú nos mencionas que tienes contigo un cuerpo de una orquesta que antes la mayoría ya están en posgrados, ¿no? Estás hablando de músicos ya, pues, profesionales, ya en una parte formativa. ¿Cómo podrías tú, que tienes esa doble experiencia, que sé que la respuesta va a ser muy evidente, pero que para la gente que no tiene mucho conocimiento y eso lo sepa, ¿cuál es la diferencia de un montaje y de un estudio sobre una obra que vas a ver con una orquesta de estudiantes, a un nivel medio, por así decirlo, a una orquesta tal vez de estudiantes, pero ya con una cuestión de posgrado, ya de término de carrera? ¿Cómo se prepara Fernanda? ¿Cómo aborda Fernanda estas dos diferentes facetas? Sí, yo creo que el trabajo de preparación es el mismo, o sea, uno tiene que prepararse para lo máximo, siempre. Después uno va ajustando de acuerdo a la respuesta del grupo que tiene delante, pero el trabajo de preparación del director tiene que ser 100% siempre, porque hay orquestas juveniles que son excelentes. Después, en cuanto a la dinámica del ensayo, por lo general en los grupos más jóvenes, con menos experiencia, una orquesta que tiene 1 año, 2 años tocando juntos, la cuestión rítmica es lo primero que uno tiene que asentar, digamos. Toquemos juntos, toquemos todos a la vez. Eso parece muy sencillo, muy simple, pero hay muchas veces que cuesta por la textura, porque hay fugas, porque algunos tienen articulación más corta, otras más largas, o porque hay diferencias de los instrumentos. La reacción de los instrumentos no es lo mismo la reacción de un oboe cuando toca sonidos cortos que la reacción de una viola o de un contrabajo, o sea, mil cosas. Entonces, eso sería como lo primordial. Después, para una orquesta que todo eso ya, que tiene toda esa experiencia, todo ese camino recorrido, uno puede primero trabajar segmentos de la obra más largos, como, bueno, ver la pintura un poco más alejada y trabajar el concepto, trabajar el sonido y la interpretación, que por ahí cuando uno está trabajando en orquestas más jóvenes, eso queda para después de que lo primero que es toquemos juntos, toquemos afinado, escuchemos el uno al otro. Cuando eso está resuelto, sí pasamos a la otra etapa. Creo que igual cada grupo va creciendo en el proceso. Tocar en orquesta también es un crecimiento para los músicos. Desde que empiezan hasta que ya después de 1 o 2 años tocando en orquesta, el músico de orquesta es algo que tampoco se aprende leyendo, se aprende haciendo. Entonces es un proceso que lleva tiempo, pero se puede hacer. El techo de una orquesta lo pone el mismo grupo, digamos. Claro, Tenemos que estar preparados a 100%. Sí, claro, lo que acabas de decir es muy cierto. Y fíjate que normalmente durante la entrevista buscamos la manera de que fluya, pero hay gente que está interesada en hacer algunas preguntas. Sí. Y entonces me encantaría, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, yo voy a estar muy atenta para que podamos dárselas a Fernanda y que Fernanda nos pueda compartir un poco. Pero en ese inter que aparecen las preguntas, hay una cuestión muy importante, Fernanda, que cuando yo te preguntaba
tú sigues ahorita con la maestría, terminas la maestría, estás con el doctorado. Yo te pregunté si la intención era quedarte en Estados Unidos y bueno, comentabas que hay 1000 opciones de poder hacer, ¿no? Pero te queda muy claro que tú tienes que crecer. Tienes que seguir con tu frase, el ahora o nunca, y tienes que seguir hacia arriba, ¿no? Hacia donde te lleve la vida. Pero dijiste algo muy importante y lo voy a sacar a doble colación y voy a volver a mencionar a la maestra Ligia, porque ella hablaba sobre esta cuestión de que efectivamente hay todo un sistema muy estructurado en donde nuestra parte formativa musical está hecha de tal manera que nosotros le damos como que no plataforma, como que tenemos todo muy estructurado para los músicos o los compositores europeos, ¿no? Como parte formativa. Pero dejamos a un lado nuestra música, la propia, la música latina, nuestros grandes compositores, ¿no? Y curiosamente, las orquestas que han viajado a Europa con la música nuestra, llámese mexicana, argentina, brasileña, han causado un gran impacto. Y entonces me llamó muchísimo la atención que tú dijiste que estabas analizando de ver qué diferencia podría aportar Fernanda Lastra como directora, ¿no? O sea, ¿qué más había para Fernanda? Y entonces surge un proyecto muy interesante que habla doblemente de tu faceta como directora, pero también habla de tu faceta como ciudadana del mundo con la intención de ayudar, ¿no? De colocar en evidencia, en este caso, los músicos y compositores argentinos. Y surge no sé si es asociación o un grupo que se llama compositores.ar. Esto quiere decir que ese es el plus extra que Fernanda nos tiene preparado para cuando esta faceta de preparación exhaustiva en Estados Unidos termine. Fernanda ya está preparando esto. Platícanos un poco más de compositores.ar. Sí, compositores.ar nace como desprendimiento de mi tesis de doctorado que estoy escribiendo, basada en compositores argentinos. Es un ciclo de entrevistas en vivo a compositores argentinos que comenzó el viernes pasado y es en colaboración con una revista de música clásica de Buenos Aires, Música Clásica BA, Música Clásica de Buenos Aires, que ellos hacen toda la difusión y se transmite a la vez en Música Clásica BA y en compositores.ar. Es un ciclo que hemos planificado hace un tiempo y bueno, la idea es, como tú bien dijiste, promocionar compositores argentinos y que hay muchos escribiendo para orquesta sinfónica. A mí me interesa mucho el repertorio sinfónico, pero bueno, compositores.ar no está delimitado especialmente para orquesta, puede ser abierto. Ya tenemos planteado los primeros 5 entrevistas, la primera temporada, y bueno, la verdad que súper contenta con este proyecto que yo, como te comentaba el otro día en la charla que tuvimos, me interesa un poco lo que haga o lo que hago, que tenga sentido, o sea, que tenga algo más que otro pueda también ser beneficiado de lo que yo hago. Entonces, bueno, me parecía que acá, sobre todo en Estados Unidos, se está hablando mucho de la programación para las orquestas, de generar programas y temporadas que tengan compositoras mujeres, compositores de color, compositores latinos, inclusión y diversidad, es como son los dos conceptos que se están manejando mucho. Y claro, cuando uno empieza a escribir, bueno, yo escribí para mi tesis y claro, el primer párrafo, primeros 2 párrafos, dice, claro, lo que hacemos habitualmente, el canon de la música sinfónica está basado en hombres blancos de Europa, Centro Europa. Y no sé, de las 50, 100 obras del repertorio, que se van repitiendo y que son maravillosas y que yo amo, las adoro y las respeto mucho, hay mucho más porque el mundo es mucho más amplio, porque ya no nos estamos delimitando geográficamente, tampoco con internet,
es imposible solamente pensar en una región y en un tipo de persona. O sea, hoy por hoy, bueno, este verano también estoy trabajando como intern, como pasante en la Fundación Boulanger, que es una fundación que está situada en Washington y que la misión de la fundación es difundir la música de compositoras, mujeres. Entonces, a mí me interesa mucho generar una expansión en lo que es programación, porque creo que, vuelvo a lo que dije hace un momento, que cuando programamos, cuando estamos dando un mensaje, y como institución, como organización, y bueno, es importante también que todas las voces sean escuchadas. Y bueno, qué mejor que promocionar mi música y Claro. conocer además, o sea, porque no solamente mi investigación, pero también el ciclo me permite conocer repertorio y estar en contacto con compositores bueno, que admiro, así que es todo beneficio para todos, porque hay algo también que hace falta, es la difusión de estas obras. O sea, las obras están, pero hay que darlas a conocer. Es una gran labor la que estás haciendo, así que yo invito mucho a la gente para que estén muy de cerca con este proyecto, argentinoscompositores.ar, perdón, para que puedan ver qué es lo que sucede, porque me quiero pensar que va a ser una entrega de la presentación de la obra, pero tú dirigiendo, es como una doble bandera, ¿no? Es como una... Eso se me hace muy importante a mí sobre todo, ¿no? Sí, no, en este caso son entrevistas. Ah, ok. Sí, no hay conciertos por el momento porque no se puede, prácticamente, pero sí, sería fantástico poder hacer alguna performance. Que lo que acabas de decir que no se puede hacer va ligado a las preguntas que muy amablemente nos están haciendo. Y fíjate que con mucha alegría eh, tenemos al público a directoras que ya han estado en tu lugar en esta entrevista, ¿no? Que además agradezco enormemente también su apoyo. Y en este caso, Jenny Delgado nos menciona y te hace una pregunta a ti. ¿Cuál es la expectativa actual sobre la pandemia y la retoma de actividades de ensayos y conciertos hoy en Estados Unidos? Bueno, acá muchas orquestas han cancelado ya la temporada hasta mayo del 21, lo cual orquestas e incluso compañías de ópera. Los números siguen subiendo, lamentablemente, y hay mucha incertidumbre. En la universidad ya se clausuraron las clases que son que tienen más de 50 personas, por lo cual la sinfónica, que somos casi 100, no sé de qué manera va a funcionar, si por seccionales, si por ensayos alternados, si va a haber solamente la orquesta de cámara, si va a estar solamente la orquesta de cámara este semestre, no sé. En la universidad tenemos 3 orquestas y la verdad que lo único que podríamos llegar a poner en marcha es la orquesta de cámara, pero después sí, hay mucha incertidumbre y no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a poder volver a los escenarios, ni siquiera las orquestas grandes como la New York Phil o no sé, bueno, Dallas Opera está teniendo actividad, y muchas orquestas están realizando también contenidos online, o sea, la presencia de la institución en la comunidad sigue estando, eso es muy importante y eso lo veo a todo nivel, incluso las community orchestras, las orquestas pequeñas de las ciudades, que son orquestas amateur, pero bueno, con una estructura, están generando contenido, ya sea reproducir conciertos de otros años o entrevistas o masterclass o algunas otras iniciativas son conciertos de cámara, de dúos, tríos, y bueno, como para seguir estando en la vida de las personas, porque es lo más importante, ¿no? No alejarnos de nuestro público y remarcar la importancia que tiene y el valor que tiene el arte para la vida, para las personas. Claro, claro, definitivamente, como tú dices, hay una gran incertidumbre, sobre todo. Y bueno, mira, otra pregunta que te hace Julio Pérez.
pregunta, ¿qué opinas de la técnica de dirección clásica y de la técnica de dirección moderna? La técnica de dirección clásica que sería y la técnica de dirección moderna que sería. Pues yo creo que podríamos ubicarla únicamente en tiempo, ¿no? Habría que pedirle a Julio que nos sea un poquito más, claro, hay muchos directores que están empezando a dirigir sin batuta. Bueno, en un principio decíamos que la mano derecha es para marcar el tiempo y la mano izquierda es para marcar la expresión. Hoy por hoy me parece que hay que estar entrenado en ambas manos para hacer las dos cosas. No sé si se refiere a eso. La técnica de dirección clásica, la verdad no sé. Hoy por hoy también veo que la técnica de la dirección orquestal en sí es muy joven. Si uno lo compara con la técnica del violín, por ejemplo. Incluso los textos que hay, los libros que hay son recientes, no tienen ni 50 años. O no sé, no son no tiene tanta extensión como puede ser de otros instrumentos. Y ha ido evolucionando. Y ya no es solamente, nació siendo una persona que marcaba el beat, el tiempo. Hoy por hoy, y cada vez más, se busca marcar menos, o sea, ser menos director de tránsito, vamos a decirlo, y más artista, en el sentido de que como las orquestas también han evolucionado mucho y hay excelentes músicos con mucho training de orquesta, lo que se prima hoy es, bueno, si vamos a estar delante del grupo, vamos a transmitir un mensaje que sea artístico, más allá de lo que está escrito en la parte. Porque todos tenemos la partitura, todos sabemos lo que el compositor quiere. Más allá de regular, digamos, balance y esas cosas que son parte de también de nuestro oficio, todo cuestión de fraseo, y eso ya es lo que uno tiene que marcar, más allá del tempo. Sí, y confiar más es algo que también se adquiere con la práctica, confiar más en los músicos, que todos ellos tienen mucha experiencia, por lo general las orquestas profesionales, y tienen también una concepción de la obra y bueno, y uno es parte de ese hacer en conjunto, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, definitivamente. Y regresando un poco a esta parte que tenemos en la entrevista, de conocerte un poco más, ¿no? Sabemos que toda carrera, todo nivel al que uno quiere llegar, requiere de un esfuerzo particular, ¿no? De algunos sacrificios. Tú dijiste algo muy importante, que eso yo creo que todos los músicos lo entienden. La música siempre es una carrera solitaria. Inclusive el director de orquesta que puede tener frente o puede tener contacto con todo un bagaje, su trabajo siempre va a ser en solitario, ¿no? Independientemente a esta parte de la comunicación. Y a veces llegar, lo voy a decir abiertamente, así tal cual, a veces llegar a una posición para un director puede ser un poco más normal el hecho de colocar de primera instancia su carrera. En una mujer sí implica dejar algunas cuestiones personales. No sacrificios, yo no quiero decir con eso de que no haya directoras casadas, eso es muy abierto y va de acuerdo, pero hay mucho, mucho, mucho sacrificio en base a una carrera de este tipo. ¿Cuál consideras que ha sido tu sacrificio, no? Y vuelvo a mencionar, sacrificio no quiere decir en tono de lamento, de tristeza, porque no es así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha dejado Fernanda en esa necesidad de crecimiento, aparte de su país y su familia? Sí, bueno, ese es el Sí. primer momento, bueno, mi familia, ¿no? Ya cuando me fui a los 18 a estudiar a La Plata, me perdí, o sea, yo soy la mayor, me perdí el crecimiento de mis hermanos. Estaba, pero después, bueno, cada vez, al principio sí viajaba cada 15 días, después ya cada un mes, después cada 2 meses. Igual siempre hemos estado más allá de la distancia, ¿no? Pero sí, la familia,
Y sí, después veranos enteros estudiando. Yo, Mar del Plata es una ciudad balnearia, es preciosa. En verano yo era la única, no sé si la única, pero estudiando piano, todos mis compañeros en la playa. Pero eso no sé si es un sacrificio, pero bueno, para un adolescente en ese momento yo sabía que quería estar más estudiando y avanzando en mi instrumento. Y después por ahí hace otras cosas. Pero bueno, después cuestiones personales, o sea, para mí mi carrera es lo más importante hoy por hoy, después de mi familia, ¿no? Eso es lo más importante que tengo en la vida y en lo que quiero desarrollarme. El objetivo, ¿no? O sea, tú tienes como muy claro el objetivo de todo lo que implica de salir de tu país, de llegar a un país con un idioma diferente e inclusive irte a otros países con otros idiomas. Dime, compártanos, por favor, que tienen que haber, y seguramente uno sí, pero cuéntame algún momento importante dentro de lo que es tu carrera, un momento fantástico en la dirección tuyo y un momento malo, o sea, de decir, caramba, esto podría haber dicho yo, me debería de haber dedicado a la arquitectura, ¿no? No sé, bueno, no tan radical, pero algo así, que permitiera saber esta parte de que no siempre es el aplauso, no siempre es el logro, siempre hay esfuerzos. Compártenos estos dos momentos, si existe el momento malo, si no, no es necesario que lo menciones, porque puede ser que tú seas una de las afortunadas donde todo esté bien o tenga la visión de todo bien. Sí, bueno, momentos buenos en el podio, en concierto, cuando, sí, qué sé yo, sentir la vibración del sonido en la palma de las manos, sentir que uno está conectado con una energía que uno es parte de un todo, eso sí, lo he sentido varias veces, soy afortunada en eso, sí, es fantástico. Después, momentos malos también he tenido, o sea, muchos momentos de crisis, de no saber qué hacer, decir, dejo todo y me voy al campo. Y después, ¿y qué voy a hacer en el campo? Porque a mí me encantan las flores y bueno, no sé, me encantaría tener mi quinta, siempre viste como tener comer los frutos que uno va haciendo, o sea, tener tu quinta, tus frutos. Y digo, pero sí, ¿cuánto tiempo puedo durar en esa vida? Porque yo soy una persona muy activa y entonces después diría, bueno, me voy al campo, pero me llevo internet. No, pero fuera de chiste, o sea, he tenido muchos momentos, incluso por el contexto también, de Argentina, crisis económica, bueno, tuvimos 2001, Corralito, el presidente que fue un desastre también, que, bueno, toma de la facultad, porque todo ese contexto hace que uno también diga, pero yo soy una ridícula, quiero estudiar dirección orquestal con toda la gente que tiene hambre y yo qué voy a hacer, o sea, no tiene sentido, ¿qué estoy haciendo? Me pasó varias veces de pensar eso, ¿no? Yo tocaba en una orquesta, hacía mis primeros pasos en una orquesta ahí en Buenos Aires, y sí, veía gente pidiendo en la calle y yo iba con mi viola y yo digo, ay, pero yo soy una ridícula, ¿qué estoy haciendo? O sea, y yo quiero ser directora de orquesta, tan alejado, ¿no? Después me di cuenta al tener mi proyecto que sí, que podía hacer algo, bueno, ni hablar cuando entré al sistema, que vi cambios, y cuando entendí finalmente, digamos, el don, el poder que tiene la música para, no sé, para transformar la vida de las personas. Yo soy una convencida de eso, porque ¿qué sería de nosotros sin música en el medio de una pandemia? O sea, sin los artistas, hoy por hoy tenemos todo en YouTube, pero esa gente lo hizo,
O sea, alguien se puso a tocar un instrumento, alguien se puso a producir un sonido y hoy por hoy es lo que escuchamos mientras que trabajamos o mientras que hacemos otras cosas. Así que sí, los momentos de crisis hubieron varios, hasta que uno puede encontrar el cómo, o sea, porque uno puede tener una visión, pero después el cómo hacerla efectiva. Incluso el día de hoy me pasa, o sea, en esta profesión nada es fórmulas, no hay fórmulas para nada, o sea, cada uno va haciendo su camino, cada uno va haciendo su experiencia, y bueno, con aciertos, con errores, uno va creciendo. Pues es que eso es una parte formativa, ¿no? El mundo de la dirección es algo muy amplio, tiene percepciones diferentes, tiene visiones diferentes. Nosotros tenemos influencias de los maestros que tenemos, desde luego, de las universidades donde estudiamos, y creo que esa es una parte muy importante, y la intención de las entrevistas, de estas entrevistas, es conocer esa parte humana de una mujer, porque es muy difícil mencionar abiertamente el hecho de cómo la mujer gradualmente ha ido tomando un poco más de presencia. Hablábamos inclusive hace unos momentos nosotras de que tal vez esta problemática era mucho mayor anteriormente, ¿no? En donde efectivamente había muchos problemas. Actualmente nosotros estamos viendo un panorama completamente diferente, una apertura, ¿no? La misma sociedad le está exigiendo una apertura, y entonces ya no es tan poco usual el ver a una directora, aunque tiene años existiendo, ¿no? Ahora sí se permite ya ver esta presencia, y entonces a mí se me hace muy interesante las opiniones de la gente que muy amablemente nos escribe algunos mensajes. Agradezco mucho y un saludo muy afectuoso al maestro Luis Mesa Sánchez, un excelente violinista y director de orquesta también aquí en nuestro país. Que hace pues menciones muy interesantes, ¿no? Sobre muchas formas de aprendizaje musical, muchas cuestiones innovadoras, uniones de muchos pensamientos. Y en este caso, en verdad, Fernanda, para mí es muy importante estas entrevistas, porque no solamente, como lo decía anteriormente, estamos dándole una presencia a la mujer, sino estamos efectivamente poniendo en evidencia al grado de que podamos llegar de decir, la batuta es buena porque es buena, no porque es de un hombre o porque es de una mujer, sino es la batuta, ¿no? Y entonces platicábamos sobre algún problema o algo, no precisamente porque coinciden varias directoras contigo en relación a que el problema real puede ser nada más la orquesta. O sea, muchas mujeres ya están trabajando en base a decir, no hay problemática de que yo no puedo ocupar el cargo de directora titular, ¿no? Etcétera, etcétera, sino que únicamente me voy a preocupar por la cuestión de decir la orquesta está completa, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hemos visto a lo largo de estas entrevistas las grandes diferencias que a veces se presenta uno como director, sin importar director o directora, ya sea con una orquesta completamente estructurada en todo lo que implica una cuestión administrativa, una orquesta de estudiantes, ¿no? De repente, una de las directoras que tuvimos acá, venezolana, nos rompió el esquema, porque entonces resulta que una orquesta infantil está montando Mahler y una orquesta juvenil también. Entonces, estamos rompiendo muchos estereotipos. Latinoamérica está haciendo en este momento, hoy por hoy, un bagaje de ver una forma diferente de cómo nosotros estamos concibiendo la música, la interpretación, la dirección, etcétera, etcétera. Así que todo lo que ustedes nos cuentan, y en este caso particular tuyo, lo único que hacen es sumarnos y conocer. Se me hace increíble que a raíz, Fernanda, de estas entrevistas he conocido muchísimas directoras. Y hay muchísimas grandes directoras. Y uno dice, wow, sabíamos que existían, falta nada más llegar al canal y van a ir llegando. Y desde luego aquí vamos a tener a grandes directoras, esa es la idea de las entrevistas. Y yo quiero preguntarte algo más, ¿no? Aquí nos manda
Bueno, nos manda otro saludo también el maestro Luis Mesa. Muchas gracias, maestro Guillermo, maestro Miguel Hodgson. O sea, mucha gente en verdad muy amable que se suma con buena intención a estas entrevistas y que hacen que lejos de ser esto una cuestión como de crítica o algo, sea una cuestión de impulso, ¿no? Y que esto sirva para que en un futuro Compositores.ar sea muy grande, Fernanda Lastra tenga ese cometido que tú dices, ¿no? Ir a dirigir a Europa. Ese es un punto importante. ¿Qué consejo le das a todo estudiante o prospecto de dirección? Pero yo sí quiero ser muy específica. ¿Qué consejo le das a una mujer que quiere estudiar dirección? Bueno, primero que nada, seguir el impulso. Si hay un llamado de atención de parte de la música o si sienten que este es su camino, seguirlo. Es difícil, vamos a decir, pero no es imposible. Y buscar, que algo que a mí me ayuda mucho, inspiración en otros artistas, deportistas, alguien que cocina. Siempre yo adoro ver gente apasionada por lo que sea que haga. Alguien que escribe, alguien que borda, no sé, alguien apasionado, alguien que me cuenta cómo hace su trabajo con pasión y con amor, digamos. Eso me conecta con mi propia pasión y mi propio amor por lo que hago. Y buscar por fuera, si en el contexto en donde uno está no encuentra un oído que lo pueda escuchar, un hombro donde le pueda llorar, ¿no? Buscar por fuera, o sea, buscar, no sé, yo creo que también, bueno, en mi caso yo soy una persona muy curiosa, siempre estoy buscando cosas y me motiva a ver otros proyectos. Cuando estaba en el mundo emprendedor, no sé, venía alguien, habíamos hecho unos seminarios y venía alguien a hablarnos de biotecnología y yo estaba, wow, esto es fantástico. Me encantaba, o sea, no entendía nada, pero sí me llegaba la emoción de la persona y cómo había montado su pequeña empresa de biotecnología. Y bueno, entonces eso me llenaba de inspiración y eso después lo transformaba y lo ponía en mi proyecto. Porque a veces es difícil encontrar en nuestros propios contextos, en nuestros propios, en el círculo de las personas que nosotros habitualmente manejamos, gente que nos entienda o que, no sé, o que nos escuche. Siempre está bueno entonces salir de ahí y buscar por fuera, buscar videos o motivadores o historias motivadoras que nos den la energía, porque en realidad la fuerza está dentro de uno, lo que hay que hacer es alimentarla, si uno ya tiene el llamado. Y después no dejar o sea, que es algo que también, no dejar de buscarlo, de trabajar. Es una profesión que uno no para de trabajar. Pero bueno, si uno está haciendo lo que le gusta, sí, a veces hay que hacer más trabajo que si uno estuviera cumpliendo 8 horas de trabajo, ¿no? Llámese en un empleo de 8 horas así tradicional. Pero y hay veces que sí, que hay que correrse y decir, bueno, no, ahora paro y como, y ahora y después sigo, si no, no voy a funcionar. O ahora sí tengo que dormir, o es porque uno está tan enganchado con lo que va haciendo. Pero bueno, buscar ayuda, hablar con gente. Yo en una época hablé con muchos maestros, no sabía bien por dónde, porque como es esto, uno no sabe cuál es el camino. Entonces, hablar con la gente, si uno tiene una idea, no quedarse con la idea, sino contarla a todo el mundo. Tengo esta idea. Y alguien te va a decir, ay, sí, vos sabés que podrías hacer esto también. Y no, ¿y por qué no hablas con otra persona que te va a ayudar para esta? Como perder el miedo a hablar con otros de lo que queremos hacer
y, y bueno, y después están no sé, es como un pequeño laberinto, ¿no? A veces uno toma un camino y te encontrás con una pared, y bueno, hay que volver para atrás y volver a tomar otro camino, porque también a veces uno habla con gente y es como, bueno, sí, y bueno, uno no, capaz que no era el momento, no era el momento hablar con esa persona, no era el momento tuyo para recibir esa información, y bueno, hay que tomar otro camino, lo más rápido posible, porque Claro, no, definitivamente, yo en verdad, es corta. la vida es muy corta y hay que hacer todo lo que uno tiene planeado en esta vida sin temor y sobre todo buscando la manera de unir, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerte mucho, Fernanda. Nos extendimos un poquito más porque obviamente tuvimos unas fallas técnicas que nos tomaron valioso tiempo, pero logramos el cometido de tener todas las preguntas que teníamos preparadas y dimos el espacio a la gente que muy amablemente nos acompañó. Pero agradecerte muchísimo, en verdad, el tiempo tan valioso que nos brindaste en esta entrevista. Decirte de todo corazón desde México que te deseamos toda la fuerza para que te culmines con éxito ese doctorado y que todos tus proyectos que tengas en mente se puedan llevar a cabo, porque a fin de cuentas, si nosotros buscamos la manera de darnos una mano, como lo dijiste muy bien, seguramente vamos a poder potencializar muchísimo. Y no es la intención de nadie más importante que nadie, pero en este caso nosotros y en estas entrevistas buscamos la manera de darles la mano a las mujeres para que salgan a la luz el trabajo que hacen, que es maravilloso. Y en el caso tuyo, de verdad, muy grande, algún lugar en donde la gente que esté interesada en conocerte pueda seguirte, algunas redes sociales que les quieras compartir, Fernanda. Sí, bueno, mi página web, fernandalastra.com, y después en Facebook, Fernanda Lastra Conductor, o perdón, en Instagram es eso, o en Facebook con mi nombre, sí. Yo te agradezco muchísimo a vos, a todo lo que estás haciendo por las directoras, el maravilloso trabajo de poner en relevancia nuestro trabajo y sacarlo a la luz y compartirlo con la gente. La verdad que muy agradecida y encantada de conversar con todos ustedes.